Palabras más, palabras menos. ¿Vocación o profesión? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es nuestra vocación la que nos gusta? ¿Es nuestra profesión la que nos gusta? También en definitiva es llegar a la pregunta, ¿para qué estudiamos? En realidad, yo creo que, digamos, la vocación siempre está abierta. Nunca sabes qué es lo que te gusta. Pobre el que cree haber encontrado de manera definitiva lo que lo realiza, ¿no? Porque cuánto obtura en eso. Yo creo que los chicos de 17, 18 años viven uno de los peores momentos, un calvario, que es la presión social de todo el mundo diciéndole, ya sabes lo que vas a hacer, no que vas a estudiar, hacer. Yo qué sé lo que voy a hacer. Nunca voy a ser idéntico a mí mismo a lo largo de mi vida. Entonces, yo creo que hay que desacralizar la elección vocacional del adolescente, hay que aliviarlo. O sea, Además eso fue en todas las épocas, ¿no? tremendo. Cambia el mundo, pero se le sigue poniendo a los Exigiendo, adolescentes, ¿no? Esa exigiendo. presión. ¿De qué vas a vivir? ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Pero hay algo de lo estable en la identidad que parece que garpa más que pensar la identidad no como algo cerrado, sino como una búsqueda. O sea, un chico que cambia 4 veces de carrera es un chico que tiene que ir al psicólogo. ¿Por qué? Y nosotros buscamos, quizás en el estudio, perseguir esa vocación, esas ganas de hacer. También uno cuando piensa en hacer, piensa quizás en la palabra éxito, para lograr ese éxito. O piensa en la felicidad que le puede lograr salvar una materia o justamente recibirse de docente. ¿Cómo llegamos al éxito? ¿O qué es el éxito? Sería la pregunta. ¿Es un lugar a llegar? ¿Podemos asociar esta idea con la idea de felicidad? ¿El éxito es felicidad? ¿Perseguir lo que nos gusta, eso sería alcanzar el éxito? ¿O es un trabajo diario? Según Aristóteles, una vida feliz solo es posible verla a través de la vida vivida. Pero, ¿somos libres cuando nace nuestra vocación? ¿Qué hay de parecido en esa vocación y en la profesión de la docencia? Existe la vocación profesional, nada que ver, la pregunta va, vienen, pero hay un gran debate entre vocación y profesión, un debate típico de, digamos, cuando uno está pensando, sobre todo pienso la elección vocacional, ¿no? Saben que vocación viene en latín de la palabra voz, porque hay toda una idea que viene de la religión, en realidad, donde se supone que hay una voz interior que nos está ahí diciendo, che, tenés que ser médico, filósofo, andate a viajar por el mundo. Vocación, la voz interior. Nada, si estuviera Diego diría, adentro no hay ninguna voz, adentro hay neuronas, cerebro, entrañas, venas, y tiene razón, ¿no? Digo, la idea de la voz interior, que les repito, tiene una proveniencia más bien religiosa, apunta a eso, como a entender que esa voz cumple, digamos, el propósito de ser una llamada, ¿no? El llamado, creo que la palabra apóstol tiene una asociación con esta idea y aparece fuerte en la historia del Nuevo Testamento. Si secularizamos ese término y lo pensamos de modo más mundano, la vocación tiene que ver con la idea de realización, o sea, de encontrar uno aquello en lo que uno siente que se realiza en su labor, ¿no? Digo, Marx nos enseña que religión y Marx, ¿no? Vamos de un lado para el otro, pero Marx nos enseña que lo que define al ser humano es su relación con el trabajo, ¿no? Como si Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional, un animal que piensa, Marx claramente dice que el ser humano es un animal que trabaja, ¿no? O sea, el tema es cómo trabaja, para qué trabaja, y hasta qué punto ese trabajo es un trabajo propio y hasta qué punto se nos expropia de ese trabajo. Digo, el trabajo enajenado, que es el gran tema de Marx en un momento de su obra, tiene que ver con eso, con que muchos seres humanos trabajan, pero aquello que producen y que es lo que les da
los realiza como humanos, se los lleva a otros. ¿Sí? Se llama explotación. Entonces, esa vocación a veces se ve obturada o conflictuada en la medida en que uno siente o que si se realiza en su trabajo se lo llevan, o que no puede trabajar de aquello que vocacionalmente te convoca. Convocar tiene también vocar, tiene voz, sino que uno termina trabajando de aquello, digamos, que necesita básicamente como para sobrevivir, o sea, te exigen un determinado tipo de trabajo para sostenerte en este mundo. Por eso las profesiones no necesariamente coinciden con las vocaciones. O sea, yo descubrí que me encantaba la filosofía de pendejo. Y después llegó, terminé el secundario y vi que estaba la carrera de filosofía, tuve como el pedo de que mi vocación coincidía con mi profesión. Hay una profesión, hay una carrera llamada filosofía que coincide, pero hay veces que no. Incluso si yo pensara más fuertemente por dónde pasa mi vocación filosófica, no sé si la profesión es realmente esta, ¿no? Si yo me realizo exactamente en aquello que me daría ganas en términos vocacionales. Yo estaría más tiempo escribiendo, por ejemplo, y sin embargo, como todos los que hacemos filosofía, tenemos que dar clase porque es lo que nos da de algún modo un lugar, ¿no? ¿Se entiende? O sea, las profesiones vienen a ser como la propuesta que el sistema de cada época realiza, son dispositivos que están más pensados en relación a las necesidades de trabajo de una época, entonces como que la vocación termina de ajustarse a la profesión. El choque de esa idea de profesión y de vocación es muy ambiguo, y en la historia de nuestra educación también se dan esas ambigüedades, las mismas discusiones, por ejemplo, que tenían Bá Ferreira y Grompone, con estudiar para trabajar o estudiar para aprender. En algún momento del día dejamos de trabajar, obvio, pero de aprender. ¿Dejamos alguna vez? Es una idea que quizás no se nos presenta muy o a lo largo de los días, pero sí quizás es la idea que tenemos de la profesión y de la vocación que tenemos por hacer lo que hacemos. Estudiar también sirve para otras cosas. Por ejemplo, para preguntarnos la diferencia entre vocación y profesión. Agradecemos mucho por habernos escuchado. Les mandamos un abrazo muy grande desde el Centro de Estudiantes del IFB de la Palabras más, palabras menos.